Estados Unidos. Bien, saludo a Fernando Iglesias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien? Bien, vamos a repasar un poco la semana política, lo que vendrá. Yo hacía un poco la escena del gobierno con el fondo y el gobierno con los gobernadores. Podemos analizar juntos ese tramo político, etcétera. ¿Te parece? Me parece muy bien y después voy a responder a las dos alusiones del amigo Silve. Nadie tiene duda de que la pólvora que trajiste la vas a usar, ¿no? Así que... Y está Juan José Cruces, economista, que nos va a dar una mano para comprender si todo esto terminó o si seguimos. Bueno, ¿cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Che? Muchas gracias por invitarme. Bueno, largamos. Esto dijo Macri hoy. Dale. Tenemos que acelerar, y la convocatoria que yo he hecho en estas horas, y he hablado ya personalmente con gobernadores de distintos espacios y con senadores que nos visitaron, es que tenemos que sentarnos todos alrededor de una mesa, en serio, hacer un gran acuerdo alrededor de cómo vamos a equilibrar algo que la Argentina no logra hacerlo hace más de 70 años. Bueno, obviamente fe de ratas, esto era ayer. Vamos directo. Fernando, tu primera impresión sobre este gran acuerdo nacional, cuánta viabilidad tiene y cuánta noción de crisis real. El gobierno ya sabemos que lo tiene. ¿La oposición realmente ve acá un antes y un después de lo que pasó o no? Mirá, la experiencia de los últimos meses no nos permite ser optimistas, ¿no? A ver, estamos hablando de reducción del déficit fiscal. ¿Qué hizo el gobierno en los en los últimos meses en ese sentido? Uno, cambiar la fórmula jubilatoria, ¿no? Aún garantizando que los jubilados mantuvieran poder adquisitivo, se cambió la fórmula jubilatoria y se sinceraron tarifas que estaban largamente retrasadas y todo el mundo estaba de acuerdo en que estaban largamente retrasadas. ¿Qué tuvimos? En diciembre, casi un intento de linchamiento, de entrar en el Congreso, de lincharnos a todos, 15 toneladas de piedra sobre la policía, la oposición arrebatándole el micrófono al presidente, levantando una sesión que tenía quórum, un desastre. ¿Y ahora qué es lo que vemos? Toda esta secuencia alrededor de las tarifas que fue indigna, ¿no? 28 propuestas originales. De comisión salió un dictamen. El dictamen tenía una cláusula que justamente comprometía a los gobernadores, que decía reducción del IVA y por lo tanto al reducir el IVA pagaba una parte de la nación y otra parte de las provincias. Rápido los gobernadores que están en superávit, 17 de 24 provincias en superávit, gracias a este gobierno antifederal, ¿no? Rápidamente los gobernadores pidieron saquen esa cláusula porque nosotros nos vamos a poner un mango, que pague el gobierno que está en déficit, nosotros que estamos en superávit no. De esos proyectos salió uno solo, le sacaron la cláusula y lo aprobaron en el recinto con 50 modificaciones de las cuales nos enteramos mientras las leían un minuto antes de votar. Digo, una payasada de nivel extraordinario, en el medio de que el gobierno, en el medio de una crisis cambiaria importante en la cual justamente me parece que todo el mundo esperaba una señal de sensatez por parte de la oposición. Así que yo soy muy escéptico, pero me parece muy bien que el gobierno pruebe, es lo que tiene que hacer. Recordemos que este es un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras y gobierna 5 de 24 provincias, de manera que estaba obligado a dialogar y a consensuar y es el camino que tiene que recorrer. Bueno, Fernando, sí. El tema, por ejemplo, estamos todos de acuerdo que el Estado se agrandó, se multiplicó enormemente, 10 millones de veces. De 23 a 42. ¿No? Ahora, yo no sé si se tuvo que hacer una concesión por el tema de la reforma previsional y este gobierno dispuso que voluntariamente la gente puede jubilarse a los 65, como era hasta ahora, o seguir hasta los 70. Esto no facilita que se achique el Estado, digamos, porque con las jubilaciones de hambre que hay, la gente va a tratar de quedarse el más tiempo posible. El otro tema de las tarifas, que vos decís y tenés razón, no te olvides que también desde adentro de la misma coalición oficialista, tanto Cornejo de la Unión Cívica Radical como Elisa Carrió, hicieron muy fuertes críticas. Es más, en el caso de Elisa Carrió, no te lo voy a contar a vos porque estabas en la Cámara, se fue antes de votar con todo su bloque. Es decir, toda esta crisis, que no sé si vos la llamás crisis o turbulencia o estornudo. Bueno, fue una crisis cambiaria y una turbulencia económica. Bueno, ¿toda la culpa la tendría la oposición? No, de ninguna manera yo no dije eso y te voy a contestar. El gobierno cometió, y lo ha dicho, no es importante que lo diga yo, es importante que lo diga el presidente y ya lo dijo. Yo creo que se cometieron dos errores básicos, uno de magnitud y uno de orientación. El de magnitud es
muchos dicen, no la vieron venir. Sí la vieron venir porque Caputo salió a buscar la plata para financiar todo el año y 80% de las necesidades de este año ya están financiadas a la tasa que había en enero y febrero. O sea, se vio venir la crisis y ahora no se midió la dimensión. La dimensión fue mucho mayor, en parte porque justo empalmó con un cierre único de Levax, que quizás en vez de cerrar de una, las LEVAC deberían seguir cerrando como antes en 2 o 3 o 4 episodios por mes, y empalmó con otra ley, la ley que promovió en su momento Massa y que este gobierno, y debe hacerse responsable, promovió, que es gravar la renta financiera. Ese es un error de magnitud. Se previó, pero no se previó la dimensión. Y el otro es de orientación. Ahora, es raro que quienes proponen seguir con esa orientación, porque ¿qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno vio, y esto es mi interpretación, viendo la crisis el gobierno marcha por un estrecho de desfiladeros, si te vas más por un lado provocas una crisis social y política y por lo tanto es necesario apostar al crecimiento, a la reactivación, a bajar la pobreza, pero si te pasás mucho para ese lado tenés una crisis de tipo financiero del otro lado, y si te pasás para el lado financiero, como proponen expertos, Milei, te exponés a una crisis. O sea, en ese sendero, en diciembre el gobierno apostó por la idea de crecimiento, se cambiaron las metas, dijo, bueno, dejemos correr un poco la inflación, pero apostemos a crecimiento, y fue efectivo. El país estaba creciendo antes de la crisis cambiaria al 5% interanual. Ahora, el problema es que los mercados dijeron, no, muchachos, se están yendo demasiado para el otro lado, y aplicó una corrección fuerte. Ese es un error de orientación. Es raro que la critiquen los kirchneristas, los gobernadores, el peronismo en general, que son los fanáticos de esta orientación. Es decir, si el gobierno se equivocó en el sentido de no bajar tan rápidamente el gasto fiscal y en el sentido de apostar a reducirlo mediante el crecimiento. Fue el mercado el que aplicó una corrección y el gobierno tuvo que enderezar el barco en ese sentido. Así que 2 errores de magnitud, pero también de orientación. Y repito, es raro que la critiquen quienes sostienen que esa es la orientación correcta. Bien, Juan José Cruces va a dar escuchen la primera palabra de Juan José Cruces. Sobre cómo ordeñar una vaca sin banquito. Supongo que te estás refiriendo a mi lectura de los eventos del último mes. Así es. Yo creo que fue una configuración de muchas cosas que se dieron en simultáneo y dispararon una corrida. Coincido básicamente con el diagnóstico de Fernando. Subrayo que la propia coalición gobernante tiró en contra. Miembros de la coalición gobernante, lo escuché a Cornejo de manera muy contundente, criticar el alza de tarifas, y si yo fuese un bonista que estoy sosteniendo y compré el discurso del gobierno que gradualmente van a converger al equilibrio fiscal y veo que la propia coalición oficialista empieza a cuestionar cuando viene la cuotita, hay que hacer un gran ajuste de tarifas que se partió en varias cuotas. Cuando llega la cuota veo que dentro de la propia coalición oficialista hay ruptura. Bueno, los bonistas naturalmente con su plata financian, acompañan, pero quieren ver que hay coherencia, que hay cohesión y que se mantiene el rumbo. Y yo diría, de la oposición, lamentablemente no he visto, de una parte de la oposición, del kirchnerismo, no he visto gestos de grandeza. Sí los he visto en otra parte de la oposición, pero acá creo que hay un problema. En Pichetto, por ejemplo, Pichetto, Urtubey, yo los veo haciendo comentarios que yo los veo imbuidos de un espíritu constructivo y dispuestos a poner su cuota de apoyar un esfuerzo que la sociedad colectivamente debe hacer. Y no lo vi en el caso del gobernador Cornejo. Bueno, esta es la paradoja, es difícil, ¿no? Porque tener socios en las pérdidas, en las ganancias es fácil. Efectivamente, pero digo, pensá que el gobierno planteó algo que yo creo que era éticamente muy defendible. El ajuste que necesita Argentina es doloroso. Entonces vamos a hacerlo de a poco. El problema con el de a poco es que necesitamos la aprobación continua, todos y cada día, del mercado de bonos. Sí, pero guarda que no sea doloroso para un solo lado, ¿no? Porque, bueno, digamos, si justamente yo estoy de acuerdo, las tarifas durante 12 años un desastre, pero digamos, si el ajuste solamente es a base del bolsillo de los particulares, y pues, a mí me parece que el problema del gobierno es que por un lado tiene gradualismo y por el otro lado shock liberal, porque decir gradualismo con las tarifas, muy de a poco.
la economía es más o menos parecida a la que había de Cristina, salvo que va bajando las tarifas. Pero por el otro lado, bajas todas las retenciones, le das la libertad a los capitales para que entren y salgan como quieran. Ahí no hay gradualismo. Entonces se te genera un desfasaje, económico sí hay fuerte. El día que Pablo Sirven estuvo a la izquierda, de Fernando Iglesias. No, eso no es de izquierda, eso es populista. Que eso Yo sabía que iba a decir. Ahora arrancó el ¿viste cuando le das con el diario al azar? Deberíamos retirar todo y dejarlo solo, ¿no? A ver, dije mentira de que se bajaron todas las retenciones y que los capitales se entran bajaron gradualmente, primera cosa, porque sigue la Argentina, a ver, el sector agropecuario argentino sigue pagando las tasas más impositivas más altas del mundo. Y si no, desmentime y nombrame que otro país paga tasas más altas. Muy pesada. Entonces, bueno, esa pesada piedra que viene arrastrando desde hace mucho tiempo se le alivió gradualmente, porque la retención de la soja, si no me equivoco, anda por el 30. Así que es muy grande, ¿no? Son además retenciones a las exportaciones, cuando todo el mundo le da subsidio por abajo de la mesa y que no se entere la Organización Mundial del Comercio para vender más en el exterior y ganar trabajo, nosotros le ponemos impuestos a las exportaciones. Y la verdad, cuando vos haces la cuenta total fiscal y ves cuánto aportó la reactivación del campo, las maquinarias que se vendieron, las pick-ups que se vendieron, los restaurantes de la ruta, los camioneros y qué sé yo, y haces la suma de los impuestos, el costo fiscal fue nulo o, por el contrario, creo que estamos en positivo. De manera que esa cuenta trotskista, populista, de que la crisis la paguen los ricos, ¿viste? Porque si no estamos Pablo en un Sirven, país donde... estás en pantalla partida, que es como un ring. No te bajes del ring ni pidas la toalla. Nadie le saque la pantalla partida a Sirven, se queda ahí, se la banca. Conteste Pablo Sirven. Yo lo que quiero aclarar, que ya siempre lo dije, por ahí el diputado se olvidó, es que antes de la segunda vuelta, en el año 2015, yo firmé una solicitada a favor de Mauricio Macri. Ahora, eso no quiere decir que yo me convierta en un Brancatelli del macrismo, de Cambiemos. Con lo cual yo debo exigirte a vos y ver si haces una autocrítica en serio de alguna cosa que funcionó Pero te mal. acabo de decir porque si que... todo tiene que ver con la oposición, digo, la oposición no te entregó los atributos del mando el 10 de diciembre de 2015. ¿Qué esperás de la oposición? A ver, acabo de decir, yo no sé, me parece que lo he dicho con claridad. El gobierno cometió dos errores. Uno de la magnitud de la crisis cambiaria que se venía y el otro de la orientación que se le dio en diciembre. No es claro eso como vos una decís crítica. De la orientación y otras, ¿no? El discurso Fui de los Marcos primeros Peña, que dijo había que... fue el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Finalmente el santo inocente fue Peña, Quintana y Lopetegui, porque el presidente en la conferencia de prensa borró todo, dice estuvo mal lo del 28 de diciembre. O sea, esa orientación que es lo que estoy diciendo. Trató de corregir. Bueno, pero es lo que estoy diciendo, es lo que estoy diciendo. ¿Con quién estás? ¿Con la jefatura de gabinete o con definitivo? Mira, yo lo que digo, la Argentina no puede ser ni populista en el sentido del kirchnerismo, ni tampoco puede ser el ajuste salvaje de los Milei, ¿no? En el medio de todo eso va efectuando correcciones y tratando de embocar el camino. ¿Qué errores cometió? Esos dos que te acabo de mencionar. Quizás en diciembre, si en vez de haber apostado a eso, hubiéramos dicho, aprovechemos que va más o menos bien la economía, porque recordemos, diciembre, enero y febrero hablamos todo, récord de venta de autos, récord de venta de motos, récord de ventas de créditos hipotecarios, récord de ocupación hotelera. Y parecía más bien una economía más bien recalentada que enfriada. Quizás recalentada. Y sí, ¿a vos te parece poco esa cifra que te estoy dando? Digamos, supermercados, almacenes. Subió en el último año, también subió. Todas las... A ver, en lo del último año y medio... bajó 7 puntos la pobreza. Es un dato que realmente no se toma en su dimensión. Quiere decir que si se logra prolongar eso, cosa que va a ser muy difícil, probablemente tengamos por lo menos un paréntesis, en la Argentina en el 2023, 2024 va a recuperar un dígito de pobreza que no tiene desde 1973. Entonces, la economía, en ese sentido, la decisión que se tomó en diciembre, visto lo que pasó después con el diario del lunes, fue una decisión errada que había que haber tomado más bien para el otro lado. Toman aire, vamos a unos auspicios y después segundo round. No, mentira, la borda. Quería referirme a un error que también señaló Fernando Iglesias, que fue el impuesto a la renta financiera. Si no me equivoco, vos lo mencionaste como un error. Sí. Después me gustaría preguntarte por qué lo apoyaron los propios diputados de Cambiemos. Pero quería comentar que este impuesto para mí es muy pernicioso porque lejos de tener un efecto redistributivo, como se dijo desde ciertos sectores, fundamentalmente del peronismo y de la izquierda,
a los que el macrismo les terminó comprando el verso, este impuesto termina convirtiéndose en una fuente de alejamiento de los ahorristas y de encarecimiento del crédito. Y me parece que esto se empezó a ver con esta crisis cambiaria. No pocos capitales extranjeros que habían invertido en LEVAC o en otros instrumentos, en otros bonos, se están yendo del país o se fueron ya por este impuesto, precisamente en momentos en que las circunstancias del mundo son totalmente desfavorables por la suba de tasas de interés en Estados Unidos. Es así, Juan José Cruces, porque yo pienso que con el diario del lunes es todo como más fácil, es el mejor diario, pero realmente, ¿qué pensás de este impuesto? Que ahora sí está claro que espantó a los pajaritos que vinieron a comer. Mira, el gobierno, para mí, digamos, es fácil criticar con el diario del lunes, pero retrotraigámonos a la situación. Muchos lo criticamos antes de que saliera esta ley. Yo te voy a decir por qué para mí es un buen impuesto, a pesar de que por el déficit fiscal que tiene Argentina, ese impuesto lo va a terminar pagando el propio Estado. De modo que al final del día te sacan la plata del bolsillo derecho para poner en el bolsillo izquierdo. Y el argumento es el del propio Sirven. Vos cuando hacés política económica necesitás que la sociedad perciba que el esfuerzo que proponés es legítimo y compartido. Entonces, si hay un impuesto al trabajo, el impuesto a las ganancias es un impuesto al trabajo, ¿cómo no va a haber un impuesto al capital? Pensá dos hermanos que reciben una herencia. Uno se hace un MBA, hace un posgrado y con eso logra subir su salario. A ese pibe le van a cobrar un impuesto a las ganancias. El otro hermano compra LEVAC y a ese lo vas a eximir de impuestos. Es justo, en la visión de Sirven de hace un minuto, es justo decir, bueno, a la acumulación se le cobra un impuesto. Naturalmente Argentina necesita acumulación de capital, también necesita acumulación de capital humano. El problema que tiene Argentina y el motivo por el cual, te diré técnico, por el cual este impuesto es un mal impuesto, es porque Argentina, el Estado tiene tal voracidad de absorber fondos que entonces el impuesto lo termina pagando el propio Estado vía una suba de la tasa de interés. Claro, pero en todo caso esto nos direcciona en la dirección correcta, el impuesto que es, en teoría puede tenemos ser que bajar bueno. el déficit público. El impuesto en teoría puede ser bueno, pero en otro contexto. En el actual contexto, donde tenemos un Estado, como vos dijiste, voraz, que está mendigando recursos al mundo para financiar su propio déficit, para financiar sus propios desaguisados, le está castigando a los propios tipos que le prestan plata. Bueno, es una locura. Está bien, y también nos castiga a los que invertimos en formarnos y gracias a eso cobramos un sueldo mayor. Uno enfrenta la cuestión de la equidad distributiva y me parece piola decir, bueno, este conjunto de impuestos que proponemos es más eficiente, pero también es más justo. Y más justo quiere decir, pagamos todos. Paga la gente que se educó y tiene un salario mayor y también paga el que ahorró más. Coincido. Replegar la renta financiera no es ningún invento. Rige en los países inclusive más capitalistas del mundo. En general es un buen impuesto. Fue inoportuno la aplicación y en esto no critico, me parece que fue un error de oportunidad que yo hubiera cometido, porque yo no estaba en la Cámara, yo no lo voté, pero lo hubiera votado simplemente porque me parece por razones de justicia y de equidad fiscal. Ahora, coincido también con vos, Fernando, en que fue inoportuno y aparte coincidió justo. Hubo un error también probablemente de aplicación, porque el problema que hubo fue que vos, si entrabas en el siguiente ciclo de LEVAC, pagabas el impuesto de todo el año. Entonces ahí hubo un error también de cómo se instrumentó. Igual mal no le fue. Lo que ganabas entrando en el ciclo de LEVAC en un mes, lo perdías pagando el impuesto por el resto del año. Si te salías, no pagabas nada. Muchachos, ahí hay un problema, debería haber sido progresivo. Bueno, igual mal no le ahí fue. Tenés otro error, Pablo, anotá. Mirá, igual no le fue a los fondos de inversión, porque ese famoso jueves negro, digamos, en que el director del Banco Central tiró guita como nunca hasta ese momento, 1.400 millones de dólares. ¿Y qué pasó? Los fondos se llevaron un dólar barato, se los llevaron a 21 pesos. Mira, Pablo. No lloran tanto los fondos, porque ahora Caputo los llamó de vuelta y Templeton y el otro, no sé, Black Rock, no sé, Hard Rock Café, no sé cómo se llama, Black Rock, ¿no? Volvió y compra los bonos botes. ¿No podrían haber hecho bonos nacionales del Tesoro para que fuera Bonate, por ejemplo? Bueno, bote justamente para regalarle la tapa a Página 12. Bueno,
Bueno, pero el Bogarcha era peor, no me digas. Yo quiero... Escúchenme una cosa, me quedo una cosa con... lo escuchamos a Cruces y escuché a varios economistas que pasaron por aquí decir que parte de la tormentita se disparó, la desconfianza cuando... No uses irresponsablemente el diminutivo. No, porque casi nos lleva puesto a todos. Tormenta, el gobierno dice turbulencia, crisis, ¿viste? Bueno, Perdón. Como ven, acá todos los colectivos llevan a una discusión. ¿Vos creés que se sobrereaccionó? Absolutamente. ¿Vos no creés que el sistema límbico de la gente activa el reflejo atávico de miedo frente a algo que se parezca a una corrida cambiaria? Y no sé, cuando se decía 3 tapas de tal diario o voltean un gobierno, 3 pizarras o 15 pizarras del dólar hacen... ¿Vos no creés eso? Y explicaron la cara verde de Duhovne en ese momento. Claro, también, ¿no? pero el punto es que la corrida... La corrección cambiaria. Teníamos un dólar demasiado barato. Necesitamos un dólar más caro. ¿Por qué necesitamos un dólar más caro? Porque necesitamos que los argentinos nos pongamos las pilas para exportar y venderle al mundo. Juan, una cosa que vos digas, hola, soy el ministro de Hacienda, vamos, o lo que quieras del equipo que te lo ponga el mercado. Llevaremos el dólar que nos parece competitivo porque es nuestra decisión de evaluar, asumimos los costos políticos, pero esto es lo mejor para Argentina. Y otra cosa es ir a tirarle sal en la cola a la devaluación, correrla de atrás. Entonces lo que pasó fue eso. Escúchame, gobernar Holanda es muy fácil. El problema es gobernar la Argentina. Nosotros de acá hacemos todo. No, a mí lo que me quedó, Juan José, es que... Pero no coincidís que hubo ahí, digamos, una cosa es devaluar y otra cosa es que te devalúe el mercado. Hablando en serio. Mira, la verdad es que yo creo que, te repito, se estimó mal, se calculó mal y después las reacciones fueron más o menos razonables. Creo que le explicó muy bien Federico Sturzenegger. Primero se intentó clavar para evitar cualquier tipo de turbulencia, después se vio que no era posible y lo que se hizo fue acompañar una suba paulatina. Muchos dicen, ¿por qué gastaron tanta plata en ponerlo en 24 si después tuvieron que seguir a 25 y no sé qué? Ahora, la verdad que si en Argentina hubo semejante pánico, semejantes operaciones periodísticas por todos lados, con helicópteros, lechugazos y todo tipo de rumores corriendo, ¿no? Con un dólar que se corría un peso por día, imagínate si se corre 2 o 3 pesos en un solo día, si lo dejas correr y se corre 3 pesos, sale todo el mundo, transformar la corrida cambiaria en una corrida bancaria. Eso es lo que el gobierno... Ese era el único riesgo que había, que se conjuró muy bien cuando vos ves los depósitos, no hubo variaciones grandes. La verdad que no estuvimos nunca en una situación de crisis. Hubo un buen plan de contingencia de comunicación, en este caso, ¿no? No, hubo errores de comunicación de entrada. La decisión de tratar de fijarlo de entrada y gastar un montón en fijarlo en un precio muy bajo probablemente fue errada. Eso se corrigió y se hablo por las caras verdes. ¿Vos viste las carreras de Fórmula 1? Sí, a mí me gusta mucho la Fórmula 1. Es raro que el que gana la carrera arranque primero, termine primero. En general viene el segundo, viene el tercero, pasó a uno, se fue a la banquina, cambiaron la goma, le metieron una que estaba desinflada, lo emparcharon y después termina. Bueno, acá no hay un piloto perfecto ni en Fórmula 1 ni en nada. Hamilton se va fuera de pista y Vettel choca de cada 2 por 3. Ahora, este gobierno, con errores, fue más o menos ajustando, cometió algunos errores y después lo fue corrigiendo. No me parece que yo no digo que haya que aplaudir ni que no haya una conexión entre lo que... Va a haber costos me parece razonable. Los costos van a estar, costos sociales. Pero los costos están relacionados. El gobierno intentó no pagar esos costos sociales. El mercado lo corrigió y le dijo, muchachos, por acá no es, no te financio más. Entonces, bueno, tenés que corregir. Tengo un tema para tirarles a ver si pican, y es el traslado a precios de la devaluación. Del mismo modo en que Aranguren le dijo a las petroleras, yo liberé el precio en octubre, creo que era, pero ahora tenemos que charlar porque por lo menos por 60 días nos deberían dar una mano y no aumentar. Esta misma lógica debería replicarse con, yo no sé si existe la palabra o el concepto formadores de precio, pero digo, los supermercados, los fabricantes de alimentos, debería haber como mesas más firmes para un acuerdo no nacional solo político, sino ahí de los productos básicos, etcétera. Debería haber, y la Secretaría de Comercio está por hacer algo así. No sé si están por hacer, pero estimo que el gobierno debe estar pensando. Yo leo la conferencia que tuvo el presidente con empresarios el viernes pasado como un intento de decir, muchachos, si ustedes van a trasladar la devaluación a precios
al 100%, esto no tiene solución. Y no, realmente hay un componente psicótico importante en la corrida y en el traslado a precios. El único traslado a precios que se justifica económicamente son aquellos bienes que o son exportables o son bienes importados. El resto de los bienes, si yo voy a ver al rector y le digo que este mes quiero ganar la misma cantidad de dólares que en octubre, me dice que largue la chala. Pero vos perdiste con eso, te quiero decir. Pero si vos sos el que fabrica aceite o latas de lo que sea, ahí sí remarcas. Y no me preguntes por qué, pero ayer veíamos, vino Damián Dipache con un estudio, que es un economista, que mostraba cómo, no sé, 10 productos nos mostró y todos habían aumentado. Las harinas un 15%. Las harinas, sí, pero ¿de dónde la traes? Bueno, pero los bienes susceptibles de ser exportados, los alimentos se exportan. Nosotros tenemos la desgracia que exportamos las cosas que comemos. Bueno, la harina es commodity, ¿o no? Sí, pero se exporta. O sea, la harina es susceptible de ser exportada, al igual que el aceite. Ahora el gobierno tiene una herramienta legal. En la fracción de la incidencia del componente exportable, es natural que suba el precio. El gobierno tiene ahora la Ley de Defensa de la Competencia, que se sancionó hace poco, el 9 de mayo, y la promulgaron hace días nada más. Me parece que ahora sí tiene una herramienta como para poder actuar más libre. ¿Se entiende que nadie pide? Por favor, Guillermo Moreno, no estamos hablando de control de precios, no creemos en eso. Pero que puedan hacer algo para que no suceda acuerdo. esto. Yo creo que hay componentes abusivos. ¿Por qué? Porque no hay suficiente nivel de competencia en la economía. ¿Cómo opera? ¿Cómo hace el capitalismo para domesticar la avaricia de los empresarios? A través de la competencia. Lamentablemente, en esta etapa temprana de la normalización económica argentina, todavía no está el entorno para que venga gente del resto del mundo a competirle a los tipos que ya están. Entonces es necesario tratar de convencerlo de que no abusen de su poder de mercado. Y yo creo que la conferencia del presidente con empresarios el viernes pasado, él le debe haber dicho algo parecido a esto. Pero se habla en adentro del gobierno de esto, hay una preocupación. Te puedo dar un dato oficial, de una fuente oficial que la puedo decir, Nicolás Dujovne. Él estimó hace unos días que por cada punto de aumento del dólar o de devaluación del peso, hay un traslado a precios de 1/4 de punto. Quiere decir, según este diagnóstico de nuestro ministro de Hacienda, si el dólar en estas últimas semanas subió un 25%, los precios está descontado que van a subir un 6,5-7%. Eso es consenso en la profesión. Hay un chico de Córdoba, un chico Benjamín Castiglione, que se ganó un premio que da el Banco Central por estimar eso y tiene un número parecido. En la revisión del Fondo Monetario, el artículo 4, tiene ese número. O sea, lo que debería ir de la devaluación a precios es más o menos 1/4 en promedio. Si alguien pretende remarcar al 100%, es un comportamiento abusivo y yo como consumidor le recomiendo trate de comprar en otro lado. Aparte es fácil de calcular eso, porque cuando vos medís los porcentajes, la economía argentina es una de las economías más cerradas, sumado el porcentaje del PBI que se exporta y el que se importa, te da más o menos eso, 1/4. De manera que si la devaluación afecta a los bienes exportables y a los insumos importados, es razonable que ande más o menos por 1/4. Ahora, el resto es psicosis, porque también es lo que yo te decía un poco en broma. Es fácil gobernar Holanda, donde vos decís, bueno, vamos a hacer esto y vamos a subir 4 puntos el dólar y qué sé yo, y nadie se le mueve un pelo. Acá en la Argentina, esta psicosis de que salgamos a remarcar, subí el precio, que va desde el supermercado, supongo que ya los chinos se habrán adaptado y estarán haciendo lo mismo, tampoco ayuda. Y eso... Está bien, pero ¿se va a hacer algo con eso? Pero se está haciendo, y déjame hablar bien de la oposición, porque en el mismo día en que sacaron esta cosa absurda, ridícula de tarifas, salieron 3 leyes importantes desde el punto de vista económico. La de financiamiento productivo, la de no tasación simultánea con Brasil, que va a mejorar el comercio, y la ley de defensa de la competencia. Ahora, la ley de defensa de la competencia lleva tiempo, las cosas llevan tiempo, hasta que eso crea mayor competencia. Ahí los corres de atrás para multarlos, es el tipo que se fue con el auto y vos vas con la multa atrás. Yo digo, no se puede... Son multas más dolorosas. Pero por más que sean más dolorosas, en la Argentina, hasta que ese proceso se genera, ya los precios están trasladados. Lo que pregunto es si no va a haber mesas de diálogo al menos. Pero ya se está viendo. Pero ayer el gobierno de la ciudad multó a una gran cadena de supermercados por promover en góndola productos que son comprables sin precio, y la multa que fue a apelar a la justicia ratificó la sanción, es de 100.000 pesos. A esa cadena de supermercados 100.000 pesos no le hace nada. La ley de defensa de competencia
creo que prevé multas mucho más... 2 Padre Nuestro y, Claro, y una Ave María. Nada. Pero me parece que la Ley de Defensa de la Competencia prevé multas que son mucho más onerosas. Bien, y nadie pide la vuelta de Guille Moreno, ¿está claro? Bueno, por suerte, empresas que nos acompañan, que nos auspician, vamos a ir a la tanda, déjenme contarles algo. Viajar no tiene excusas en este hot sale. Volá con Gol y pagá con las tarjetas del Banco Patagonia. 15% de descuentos y cuotas sin interés del 14 al 20 de mayo. Aprovechá, si querés, incluso ahora en estos 3 minutos la promo, podés sacar el pasaje de Gol right now. Ya venimos.